Hoy, Bezrat Hashem, vamos a hablar de, lo llamaré así, aunque no se llama así, Nebuá Klalit y Nebuá Pratit. Profecía general, profecía personal. Vamos a ir entendiendo las cosas poco a poco, comenzando con el concepto que se llama profecía. Profecía es un medio de comunicación entre Akadosh Baruj Hu y el ser humano. Como ejemplo, si hace 500 años te dirían que un humano podrá llegar a hablar con otro humano estando cada uno en otro continente. Imposible. En ese entonces se podía. Es decir, físicamente se podía. Nada nuevo se creó. Solo que no tenía la humanidad la capacidad de crear la electricidad, la antena, por llamarlo así, para captar las ondas. Muy interesante que muchas cosas tecnológicas hoy se conseguían en el pasado por medios espirituales. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de la profecía, del poder hablar, comunicar, especialmente del más allá acá. Que sepan que ese punto de que Akadosh Baruj Hu puede llegar a hablar con un ser humano por ciertos medios, como vamos a ver más adelante, es uno de los principios de la fe judía. La fe tiene 13 ikarim, 13 principios de la fe. La número 6, ¿qué dice? No, esa es la 7. Anima amin bemunash lema shedivrei haneviim emet. Creo plenamente que todo el concepto de profecía es un concepto verdadero. El séptimo es, yo creo fielmente que todo lo que Moshe Rabenu dijo era correcto, Hashem se lo dijo, y él es el padre de todos los profetas. En el 6 y el 7 de los 13 Ikarim, uno ahí afirma que cree que hay medio de comunicación, o que puede haber un medio de comunicación entre Akadosh Baruj Hu y el humano. Obviamente que la historia lamentable, había muchos falsos, muchos que mentían que se les apareció, que se les dijo. Y a eso se catalogan Nevié Sheker, profetas falsos. Y la Torah advierte de ellos y dice, si dijo que va a pasar y no pasó, mátale. Es mentiroso. Cuando nosotros decimos nuestros profetas, son profecías que hasta la fecha puedes comprobar la veracidad de sus dichos. Y es verdad, lo diré así incorrectamente, pero adrede lo digo, incluso el profeta no creyó que va a pasar. Como diciendo, hasta el profeta dijo, imposible. ¿De veras así? Una forma, mentí, pero una forma de decir. Y el que puede hoy en día garantizar que así es, somos nosotros, que afirmamos lo que el profeta dijo. No me quiero poner en los pantalones del profeta cuando está en pleno Manhattan, Babilonia, en pleno apogeo, miles y miles y millones de personas caminando, comerciando, viviendo, y ve el lugar y dice, este lugar va a ser desértico, ni pastores pasarán por aquí. Ponte en Manhattan y dilo. No es normal. Hazit el profeta. Estoy intentando ponerme en el raciocinio humano del profeta.
cuando su raciocinio espiritual recibe un mensaje de decir una locura. Hoy, tú puedes afirmar que él tuvo razón. En todas las imágenes que puedes encontrar en Google de Babilonia, ni un pastor pasa por allá. Ahora, muy importante entender el tipo de profecías que existen. Ahora lo voy a dividir en dos. Uno, el quien Dios quiere que reciba profecía. ¿De qué estoy hablando? De mientras, de lo que es Nebuá Klalit. ¿Qué es profecía general? Hay profetas que Dios decidió que profetice. Puede ser que la persona no es apta, no es preparada y ni siquiera lo desea. Pero Dios decidió, por sus motivos, mandarle a esta persona una profecía. Ejemplo, Bilam, Labán especialmente. Cuando Akadosh Baruj Hu viene y le dice, no te metas con Jacob, recibe una profecía. Lo voy a decir desde ahora. También cuando salimos de Egipto, todo el pueblo profetizó. Vio hasta una esclava, una sirvienta en el mar, lo que no vio el gran profeta. Y todos de él y dijeron, aquí está mi Dios. Nadie se preparó para ser profeta, sino Dios decidió, como veremos más adelante la razón, que ellos profeticen. Dos, esa es clase 1. Dios decidió que alguien profetice. 2, personas que se preparan para llegar a un nivel de poder recibir profecía. En la época de Eliyahu Anabí, de Elisha, había escuelas de profetas. Gente que vivían de un modo muy elevado, muy desconectados, muy puros, lo diré así, para crear ciertas antenas que lleguen a captar ciertas ondas divinas con mensajes. Ellos se llaman Benei Neviim, una forma de decir jovencitos profetas para crear profetas del día de mañana. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El primero es Dios Itabrutá de Le'ela. Dios llega y pone. El segundo nivel es de Itabrutá del Tatá. Desde abajo uno se prepara para recibir esa profecía. Hay que saber que todas esas preparaciones, ¿por dónde se hace? Es decir, ¿por dónde se captan las profecías? ¿Por la barba? ¿Por el peinado? ¿Por dónde? Por el alma. No, de tu parte, ¿dónde está la antena? La antena es el alma. Ella es un intermediario entre el cielo y la tierra, ya que viene del cielo y está dentro del cuerpo. Como dije en mi libro de interpretación de sueños, que el alma es como un traductor entre un profesor sabio y un sordomudo. ¿Cómo se pueden comunicar? Ese sabe mucho, pero ese no le puede escuchar. ¿Qué se hace? Se pone un intermediario en medio. Este habla y este transmite señales. El alma funciona aquí como un intermediario entre el profesor sabio, que es Akadosh Baruj Hu, y el cuerpo sordomudo que tenemos. A través del alma se consigue la conexión. Por lo tanto, cuando hablamos de personas que se preparaban para ser profetas, la preparación ¿en qué consiste? Es una preparación espiritual. Viene la Gemara y dice, ¿quién tiene Shejina? ¿Quién tiene Ruach HaKodesh? ¿Cuáles son las 4 condiciones para que tengas Ruach HaKodesh?
En Hashem mashre shechinato el al misheu. Solo Dios mora sobre aquel que es rico, fuerte, sabio, humilde. Obviamente, si dijimos que todo depende del alma, el rico no es monetario y el fuerte no es músculos y el sabio no es IQ. Por ello, de forma rara, una Mishnah, Pirkei Avot, capítulo 4, comienza. ¿Quién es el rico? ¿Quién es el pobre? ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el ¿qué es que quién es? Pues, ¿y quién es el pobre? ¿Y quién es el guapo? ¿Y quién es? Un millón de preguntas. ¿Por qué la Mishnah empieza con quién es y pone 4? Porque esta Mishnah es continuidad de aquel dicho de Jajamim, que dijeron que para que tengas Shejinah tienes que ser Gibor, Ashir. Viene la Mishnah y pregunta y aclara quién es el rico, el que está feliz. Entonces, la condición número 1 para que tengas profecía es que seas una persona alegre. Que sepan que en muchos dichos en los libros de profetas y en la Torah, la alegría es una de las bases más importantes para tener inspiración divina. Jacob Avinu se le escapó la inspiración divina 2 veces en su vida. Y aunque era el gran Jacob Avinu. La primera vez cuando le avisaron que su hijo murió, se le fue la nebuá. La segunda vez, antes de morir, cuando quería revelar la Geulá final y vio lo que va a pasar antes de la Geulá, me imagino, y no lo digo de bromas, que vio el 7 de octubre, se entristeció, se le fue la nebuá. ¿Se acuerdan que les dije que había escuelas de profecías? Ahí la música era parte muy especial. Y eso pasó con el rey Shaul, cuando él entró entre los profetas y salió la frase Agam Shaul Baneviim. Y el profeta, y otro pasuk dice Vaiken Agen Amenagen Vate Alav Roach Hashem. Y fue cuando el que toca el instrumento tocó y ahí se inspiró. David Amelech, para escribir los salmos, hay le David Mizmor y hay Mizmor le David. Le David Mizmor es cuando ya estaba alegre, David ya entraba directamente en el Mizmor para escribirlo. Y cuando no estaba alegre, primero Mizmor, primero cantaba, tocaba, y después le David empezaba a hablar. Yoná, ¿cómo se hizo Yoná profeta? Dice la Gemara, simplemente, lo digo entre comillas así, simplemente, entró a Simchat Bet HaShoevah en el Bet HaMikdash y había alegría y música, y él obviamente ya tenía nivel, le faltaba ese punto de alegría, y ahí conectó. Simchat Bet HaShoevah, que era una fiesta muy grande en el Bet HaMikdash, la fiesta que se acarea, el agua, dice Jajamín, que ahí se acarea espiritualidad para llegar a profecía, a través de la alegría. Por lo tanto, ¿quién es el rico? Asameach Bejelko, alegre con lo que tiene. 2, es de Ashir. ¿Qué dije? Es de Ashir, de Asameach Bejelko. El segundo es Gibor. Perdón, el orden no altera el producto, no me acuerdo de eso, ¿sí? Gibor es no alguien de músculo. Si quieres que Dios te llegue a conectar contigo, tienes que ser alguien que tiene autodominio sobre sus instintos. Si quieres conexión,
necesitas controlarte, dominarte, y especialmente dominar la mente. Profecía consiste mucho en concentración. Una profecía normal no se dará sentado en periférico viendo todos los coches y todos los ruidos y toda la gente pasando y ahí vas a profetizar. Es uno de los motivos que la mayoría de nuestros líderes eran pastores. El campo, el silencio, te ayuda a la concentración. No tienes distracciones. La Gemara dice que Rabbi Jonatán ben Uziel, cada pájaro que volaba encima de su cabeza se quemaba. La explicación que escuché una vez es: pajaritos en la cabeza son tonterías en la cabeza. Cuando él estudiaba o rezaba, cada pajarito, es decir, cada pensamiento que intentaba entrar se quemaba. No entra. Como nosotros en la amidad, solo que nosotros no sale. Ahora, la tercera, jajam. Ahora otra vez, no es jajam de que sabe armar computadoras o sabe volar una nave espacial a una galaxia. Es jochma de Torah, jochma de entender la Kadosh Baruj Hu, jochma de entender lo que es el cielo, las sefirot, los dolamot. Jochma, Torah, Gemara, jochma. Y para adquirir esa jochma, ¿cómo se hace? Tienes que aprender de todos. ¿Qué quiere decir aprender de todos? Y aquí voy a decir algo muy delicado, pero hay que decirlo. A veces, lamentablemente, como estudiosos de Torah, tomamos ramas. Yo soy Hasidut. Yo soy Dafayomi. Yo soy Kabbalah. Yo soy pura halajá. Hazaku Baruch a todos. Aval alomed mikol adam es alguien que procura saber de esto, saber de esto, saber de esto, saber de esto. Al final, todo vino del mismo. Y la cuarta, que es la más importante, que, lo diré bien de una vez, que a pesar que eres jajam, y a pesar que eres rico sameach, y a pesar que eres gibor, humildad. Humildad es una condición básica para que Akadosh Baruj Hu more sobre la persona. ¿Por qué? Porque está escrito sobre el orgulloso, en Aniba Oyo Jolim Ladu Bekfifa Ajad. Él y yo no podemos estar en el mismo lugar. ¿Cómo vas a tener profecía si Dios te excomulgó? Si no está contigo, ¿cómo vas a tener profecía? Por eso la puso al final, como diciendo, o sea, un mendigo, claro que es humilde. Porque no tiene de qué enorgullecerse. A verte teniendo esto y esto y esto, y con todo eso, eres humilde. Es difícil. Hay en la Gemara múltiples, en el Zohar también, múltiples dichos que hablan de anuncios que hay en el aire. Cada día sale una voz divina de la monte de Har Sinai. ¿No? O, por ejemplo, dice, cada cosa que viene al mundo se anuncia 40 días antes en el cielo. Hay anuncios de las cosas. Hay dichos. Hay veredictos. ¿A qué equivale eso? A ondas que se mandan. Pero no hay antena que la capte. ¿La onda está? Sí. Jajamim hablaron de las ondas. ¿Qué es profeta? Alguien que tiene la capacidad de agarrar la onda y recibir la señal y escucharla y entenderla. Sea, regreso para atrás, que él levantó antena, sea que Dios le clavó una antena para que capte. Que quede claro.
el mismo profeta que tiene la antena, él también puede tener altibajos. Como tu celular, 1, 2 o 3. Tengo, sí, pero estás en un lugar que no hay señal. Aunque tienes buen celular, aunque tienes buena antena, hay interferencia. Agarren el celular, bájense al sótano. ¿Te entran las llamadas? No. Dice la Gemara, en la época del segundo templo, salió una voz divina, que esa sí la escucharon porque es señal de baja frecuencia, no sé si lo dijo, o sea, hay a veces cosas livianas que más gente la pueden captar. Y la voz, eso se llamaba Bat Kol. A lo mejor hablaremos de eso hoy o no. Y la Bat Kol decía, hay uno entre ustedes que puede llegar a ser profeta. Todos voltearon a Hillel Azaken. Solo que su generación no es merecedora. ¿Qué quiere decir eso? Si tiene, ¿por qué no la tiene? O sea, si tiene todas las condiciones, ¿por qué no capta? Respuesta, generación inadecuada, ambiente inadecuada, incluso al de antena puesta, no le llega la señal. Por ello, por ejemplo, no existe profecía en la diáspora. No hay profetas, no hubieron profetas de fuera de Israel. Y los 3, 4 profetas que la Torah, el Naví habla de ellos, que es Yehezkel, Daniel, Mordejai y Esther, los 4 empezaron a ser profetas en Israel antes del exilio. Moshe. No, digo, después que entramos a Israel. Cuando ya estábamos en Israel, toda la historia de la diáspora no había profetas. A menos que profetizaron en Israel y salieron. Eso es una forma de decir, hay zonas difíciles de tener señal. Tengo el celular, pero estoy, yo que sé, en pleno desierto, no capto. A menos que me traje conmigo un satélite a la diáspora, que es lo que pasó con estos 4. Lo que quiere indicar es que aunque tengas todas las condiciones, tienes que estar también en un lugar apto. Antes de eso, ¿cómo sabía el pueblo de Israel, siendo esclavo, que existe esa posibilidad? Quiero que entiendan lo que pasó en la salida de Egipto. Ellos son esclavos y Hashem le habla a Moshe en la zarza. Está feo decirlo, pero Moshe sí tenía dudas. Oye, ¿todo bien con esto? ¿Y qué pasó cuando fue y dijo y las cosas se agravaron en vez que se alivianen? Regresó a Dios. ¿Qué pasó? ¿Para qué me mandas? O sea, no quiero meterme hoy mucho en la sensación del profeta y el miedo del profeta. Quiero hablar de la profecía por sí y no de los miedos. Pero hay que entender que el profeta no la pasaba bien. Yoná, ¿por qué se escapó? No. Porque sabía que iba a No. Yoná se escapó porque años atrás Dios le mandó a profetizar, creo que era sobre Jerusalén. Y los habitantes de Jerusalén volvieron en Teshuvá y se canceló. Pero nadie adjudicó, mira, es como yo les digo ahora, guay, va a caer aquí una tormenta, rápido, Shila Malot. Todo Shila Malot, Baruch Hashem se canceló. Entonces no dice que lo tenían que matar. Estás loco. A Yoná ya le pasó una vez.
Y todos trataban a Yoná de mentiroso. Llega Dios y dice, ahora vete, haz lo mismo con Nisbé. ¿Qué dice? No, ya. O sea, que sepan que la Torah tenía que cambiarle el nombre y llamarle Yoná ben Amitai. Amitai viene la palabra Emet, porque todos le llamaban mentiroso. O sea, el profeta no la pasaba bien. Pero vamos a dejar un minuto la sensación del profeta. Vamos a hablar ahorita nada más de el concepto de profecía. Hay un pueblo esclavizado y hay preparación a lo que viene. Y lo que viene que es un líder, Gdol HaNeviim, Moshe Rabenu, que va a estar diciendo al pueblo durante 40 años, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios quiere, Dios quiere, Dios ordenó, Dios prohibió. ¿Qué le pasa a un esclavo cuando llega alguien del desierto y le dice tantas órdenes? Que le incomoda la vida. Oye, perdón señor, te pegó el sol. ¿Qué hace Boreolam para que el pueblo le crea a Moshe? No. Milagros no. Porque paralelamente al milagro de Moshe, hay la brujería de Egipto. Y se parecen. ¿Qué vas a decir? No, pero Moshe, su serpiente, comió, está bien. Entonces es súper brujo. Pero queda dentro de brujería. ¿Quién dijo que hay algo divino acá? Los mandó ¿Gen? ¿Gen? ¿Qué tiene que ver mi hija en todo esto? Miren, le voy a decir un hidush. Akadosh Baruj Hu agarra al pueblo de Israel que están tomándole confianza a Moshe, como diciendo, oye, no sé lo que eres, vamos a salir de aquí, ¿va? ¿Qué pasa cuando salen? Todos profetizan. Ra'ata Shivcha al Hayam, de repente todos ven una imagen anormal. Vieron. Cruzando el mar, pasa otra cosa. Az Yashir Moshe u Bene Israel. Pregunta Jajamim, ¿dónde imprimió Moshe la canción? Para que cada uno la cante. ¿Ah? Office Max, ensayen, Colulam, ¿qué es eso? De repente, dicen Jajamín, se abrió la boca y todos empezaron a entonar la Shirah a la vez, las mismas palabras, la misma melodía marroquí, todos igual. ¿Qué? Ustedes son imitación, ¿no? ¿Entendieron? ¿Cómo pasó? Ahora, termina la Shirah y todos se quedan mirando uno al otro diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde me salió ese hebreo tan fluido? ¿De dónde salió esa canción? Ahí entendieron que hay un concepto en la profecía que se llama Shejina medaberet migrono. La Shejina habla por su garganta. Ejemplo negativo, Bilam. ¿Qué le pasó a Bilam? Quería maldecir, quería callarse o quería lo que quiera. ¿Pero qué le pasó? ¿Pero cómo? A Kadosh Baruj Hu le invade por dentro, por llamarlo así, y saca las palabras que Dios quiere decir. Eso es en Bilam. A Israel le pasó lo mismo en la Shira. Y la Gemara dice sobre Moshe Rabenu, Shejina medaberet migrono. Cuando Moshe abría la boca a hablar, no tartamudeaba. Cuando iba a comprar falafel, se enfriaba el falafel hasta que terminaba de pedírselo. Pero cuando hablaba de Divrei Torah, ¿por qué? ¿Cómo funciona? Es que cuando hablaba lo que Dios quería, no era él, era Dios a través de él. Y Dios no tartamudeaba. 3, llegaron a Har Sinai y escucharon todos los primeros 2 mandamientos.
¿Qué les pasó? Vieron, hablaron, escucharon y se les apagó todo y regresaron a ser humanos normal, pero ya saben, cuando Moshe dice vi, ¿a qué se refiere? Cuando Moshe dice algo, ya entienden lo que le está pasando. Cuando Dios dice, Dios me dijo, ya entienden lo que es. Había que pasar al pueblo por una probadita de lo que es las profecías, que lo vivan para que le crean. ¿Entendimos? ¿Por qué dije 2 mandamientos y no 10? Porque según Jajamim, después de los primeros 2 mandamientos, dijo el pueblo de Israel, ya entendimos cómo funciona. Que te lo diga a ti. ¿Por qué? Porque en la profecía verdadera, fuerte, causaba al receptor una, no sé qué palabra usar, compulsión, una reacción humana muy fuerte. Es como un electroshock. No era fácil. Por eso muchas veces trataban a los profetas como locos. Porque esa energía era muy fuerte. Incluso a Bnei Israel, que Hashem quería que escuchen lo que es profecía para que lo entiendan, Parhan Ishmatam, se les salió el alma. Había Tejiat Ametim en Har Sinai. Por ello, no cada uno podía recibir profecía. Si no estás listo, no la puedes recibir. Es alto voltaje. ¿Qué dice la Gemara? Arba'a nichnesu la Pardes. 4 Jajamim entraron al Pardes, que significa la Torah profunda, etcétera. Ya conocen todo. Reacción, o sea, resultado de... Otra vez, nichnesu, ¿qué clase de profecía es? De abajo, el de que la busca. Uno murió, el otro le patinó el coco, tercero se renegó. ¿Por qué? ¿Por qué Ben Azai y Ben Zomá salieron mal? ¿Cómo se llamaban? Muy bien, se llamaba Shimon Ben Zomá y Shimon Ben Azai. ¿Por qué la Mishnah no dice su nombre? ¿Por qué dice el hijo de Azai, el hijo de Zomá? ¿Por qué no dice su nombre, Shimon? Explica Jajamín, porque eran tan jovencitos que cuando los ves, dice, ese es el hijo de Shlomo, el hijo de Eliyahu, el hijo de Rahel, el hijo de... No, todavía no tenían nombre propio, por llamarlo así, jovencitos. ¿Qué le pasa en esa juventud frágil, por llamarlo así, todavía no bien desarrollada, cuando entra a alto voltaje? Shebirat HaKelim, ¿se acuerdan? Shebirat HaKelim, ¿en qué consiste? Muchas luces, poco recipiente. No lo resiste. Como les dije una vez, agarren un foco, ¿se acuerdan? Antiguamente habían focos, con filamento, y pónganle filamento grueso, con vidrio muy, muy delgadito, por muchas luces, pocos kelim. Eso se llama Shbirat HaKelim. Es lo que les pasó. El cuarto, que es Rabbi Akiva, ¿qué está escrito sobre él? Entró bien y salió bien. Se agregaron en las palabras, entró bien. O que quiere decir, entró en paz, quiere decir, entró completo. Shalom, la palabra Shalem. Al entrar completo, puedes resistirlo. No cada uno podía resistir. Era más grande lo que no. Por eso, no sé qué edad tenía, pero en ese momento. Pero lo que quiere decir, preparado. Y cuando estás más preparado, puedes recibirlo. Otro problema, Ajer, por ejemplo, Ajer, que es del tercero que renegó. La Gemara dice, no paraba de cantar canciones griegas. Se le caía revistas de sectas. Es decir, la misma antena está mal. No hay bastante preparación pura para eso.
entras a altos voltajes, puedes entrar. Si te dicen cómo entrar, puedes entrar. Pero la pregunta es si tú estás listo. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón a Cohen, ¿por qué murieron? ¿Y por qué hicieron eso? Porque en Ar Sinai había la gente que tuvieron mayor cercanía y profetizaron más alto. ¿A qué me refiero? Matan Torah era Nebuá Klalit para todos, pero dentro de todos cada uno tenía otra preparación y receptor. Por lo tanto, cuando había Nebuá Klalit a todos, había Nebuá para ti dentro de la Klalit. Conéctenos la semana pasada para entender lo que estamos diciendo. Y entonces, cada uno lo recibió diferente. Ellos lo recibieron tan bonito, porque sí estaban preparados, que aquí entra otro problema de adicción. A veces entras en una adicción al más allá. Y si es adictible, no sé. Adictivo. Porque wow, de repente escuchas, ves. ¿Y qué quieres? Más, más y más. ¿Qué hicieron ellos para recibir más? Entraron a Kodesh HaKodashim, un lugar apto, un lugar, ¿cómo se llama? Un lugar preparado para recibir, porque ahí, entre los querubín, pasaba siempre la señal divina, la profecía. Tomaron vino, no para emborracharse, sino para opacar el cuerpo, como diciendo, porque era la sensación más parecida que les pasó en la profecía, como una cierta borrachera espiritual. Entonces hicieron actos terrenales y agarraron la Machtá como Cohen. Hicieron todo ¿para qué? Para recibir. ¿Recibieron? Sí. Solo que en ese momento ellos o el lugar, demasiada energía, dice el Jajamín, se quemaron por dentro. O sea, el cuerpo estaba entero. Era una sobredosis, hablando ya de adicción espiritual, que les fundió por dentro. En palabras, si quieren, más suaves, dice Shlomo Amelech, Nafshi yatzea bedabero. Mi alma salió cuando él habló. Se refiere, cuando Dios dijo en Matan Torah, también les pasó, que al haber una energía tan grande, el alma se absorbe para afuera. Jajamín lo traen como ejemplo, que tú puedes jugar con una ternerita. ¿Pero qué pasa a la ternerita cuando ve a la mamá? Corre para allá. Es lo que le pasó a la Neshama. ¿Dónde llegué y por qué llegué hasta aquí? Todo. Muy interesante conocer el Rambam. El Rambam dice que hay 11 tipos y grados de profecía. Otra vez, aunque está hablando de Nebuá Klalit, es decir, lo que es de forma general las profecías que existieron, hay que saber que en un momento dado desapareció este grado de profecía. ¿Cuándo pasó? Creo que es el Rambam que lo trae. 40 años después de la construcción del segundo templo. Es decir, desde Abraham vino Moshe Rabenu, Yoshua, Shoftim, Shemuel, Eliyahu Hanaví, Elisha. Vas corriendo la historia. Los últimos profetas son Zaharia y Malachi. Haggai, Zaharia y Malachi. Son los últimos. Paréntesis, ¿cuál es la última profecía? Esto sí que no la sabía yo. No la tengo aquí. Esa es la última profecía
que aparece, que se dio. He aquí que les voy a mandar a Eliyahu Anabí. Según el Rambam, esa profecía lo que quiere decir que antes de la Geulá regresará la profecía a revivir. Pero vamos a entender por qué terminó. ¿Por qué terminó en esa época? Hay dos explicaciones que se pueden juntar, pero son dos explicaciones. Una, el exilio, la destrucción, la angustia de no poder regresar a la imperia del primer templo. La Gemara dice que habían ancianos que vieron el primer templo y vivieron para ver el segundo, porque era 70 años de diferencia. Y se la pasaban llorando de la diferencia entre el primero y el segundo. Esa tristeza que dijimos causa que ya no hay profecía. No había alegría en Am Israel. Por eso se bajó la profecía. Y desde entonces, toda la historia de nosotros es persecuciones de exilio. No hay alegría para alcanzarlo y no hay paz mental para estudiar como es debido y prepararse como es debido para recibirlo. Otra versión es la siguiente. ¿Por qué se destruyó el primer templo? Uno de los pecados más graves era la idolatría. La Gemara cuenta que estaban tratando y hablando sobre los reyes de Israel, quién tiene Olam Haba y quién no tiene Olam Haba. Y llegaron a debatir sobre Menashe. Menashe era el hijo del rey Hizquía. El rey Hizquía era un tzadik muy grande. Su hijo Menashe era lo contrario. Y invadió Israel con Avodah Zará, pero al final parece ser que volvió en Teshuvah. Entonces el tema quedó así en el aire y uno de los Jajamim dijo, ya mañana hablaremos de nuestro cuate Menashe a ver qué. Así una forma de desprecio. La noche dice, la Gemara, llega Menashe entre sueños, le dice, ¿y tú por qué te burlas de mí hablando así? Sí, ¿por qué no me voy a burlar de ti si tú eras idólatra? Le dijo Menashe, primeramente le hizo una pregunta. ¿De dónde cuando se hace amotzi se corta el pan? El Jajam no supo contestar y le dijo del lugar que primeramente se amasó bien. El Ben Ish Chai, un momento dado sería bueno estudiarle, explica de forma profunda la pregunta. Habla de las Neshamot cuando llegan al mundo, quiénes son las primeras Neshamot, quiénes son las que ya están preparadas, como el Amotzi, bla, bla, bla. Y el Jajam le dice, si sabes tanto, ¿por qué hacías idolatría? Y le contesta, si tú estarías en mi época, tú levantarías la yelaba, la túnica, para dar pasos más grandes y llegar antes que yo al ídolo. Tú, Jajam, grande, tanaíta, lo que seas, tú correrías más rápido que yo. ¿Por qué? La explicación es, el mundo es equilibrado. Y si hay mucho poder a la idolatría, había que dar mucho poder a la profecía. O al revés si quieren. Como va a haber muchos profetas, debe de haber mucha contraparte. Por eso muchas locuras pasaron en el mismo desierto con Moshe Rabenu. Becerro de oro con Moshe Rabenu. Korah con Moshe Rabenu. Meragelín con Moshe Rabenu. ¿Cómo funciona eso? No entiendo. No cruzaron el mar, no escucharon los 10 mandamientos, no tienes a Moshe. Respuesta, para que haya un equilibrio, debe de haber mucha fuerza al otro lado. El mundo está equilibrado. Había Abraham, debe de haber un Nimrod. Había un Yitzhak, debe haber un Ishmael. Había un Jacob, debe de haber un Esab. ¿Cuándo murió Nimrod? El mismo día que murió Abraham. ¿De dónde sabemos eso? Porque Esab regresó de matar a Nimrod y Jacob estaba preparando las lentejas por el luto de Abraham. ¿Cuándo murió Esab? Cuando murió Jacob, ahí le desnucaron, cuando vinieron a enterrarle. ¿Cuándo murió Yitzhak? Cuando murió Ishmael. ¿Cuándo murió Bilam? Cuando Moshe Rabenu murió. Siempre, ¿qué le dice Hashem a Moshe? Mira este pasuk. Dice Hashem a Moshe, véngate de Bilam, porque te tienes que morir.
Veajarte a Sefer la Meja. Nekol Nikmat de lo que mete a Minyanim, veajarte a Sefer la Meja. ¿Qué tiene que ver? Le dice Dios, es que como tú te tienes que ir, no puedes dejar Bilam. Entonces vete a pelear con Bilam para que arremates con Bilam, porque el mundo siempre está equilibrado. Había un jajá muy grande, no me acuerdo en qué época, por eso no lo digo, que era el que sabía contestar a todos los ateos, a todos los que atacaban la Torá y a la religión. Él tenía una labia para responderles a todos y estaba agonizando. Le dijeron, ¿quién va a contestar cuando tú te mueras? Dijo, cuando yo me muera. Ellos ya no van a tener la sabiduría para atacar, porque siempre el mundo va equilibrado. Dice la Gemara, la Avodah Zará era tan fuerte que Jajamim decidieron eliminar el poder de la Avodah Zará sacrificando la profecía. Como diciendo, que no haya más profetas, pero que ya no haya más Avodah Zará. De tan difícil que era ese balance. En ese momento ya no hay profecía. Pero, muy importante saber, que aunque la Nevuá Klalit ya no existe, sí hay personas en diferentes rangos de poder tener, lo llamaremos sutilmente, inspiración divina, que puede ser lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo de una profecía, pero sigue habiendo conexión, y el Rambam trae los 11 niveles de profecía, y con esto terminaremos. Dice el Rambam, ¿cuál es el primer nivel de profecía más leve? El más leve se llama Benaja Alav Ruach Hashem. Muchos de los líderes de Am Israel, cuando Akadosh Baruj Hu decidió convertirles en líderes, sea Shimshon, sea Iftach, sea mucha gente en la historia, está escrito sobre ellos y el espíritu de Akadosh Baruj Hu se asentó en ellos. No hay profecía, no se le dice nada, no se le ordena nada, pero simplemente esa persona se llena de coraje y valor para salir a guerrear, para salir a hacer, sin miedo a la guerra, sin miedo al proyecto, sin miedo a lo que sea. El Rambam sorprende diciendo que es lo que le pasó a Moshe Rabbenu cuando inició y vio al egipcio pegando al hebreo. ¿Qué hizo Moshe? ¿De dónde le vino a Moshe? Perdón que lo diga así. El mimado Moshe que creció en un palacio en cunas de oro, de repente salir y matar a alguien. No, hay que cambiar el switch en el cerebro para hacer algo así. No es fácil. ¿Qué le pasó a Moshe? Ruach Hashem le dio ese coraje, ese valor. ¿Qué le pasó a David Amelech? Para convertirse en que se convirtió, salir contra Goliat, etc. Dice Pasuk, Batitzlach Ruach Hashem el David. Eso se llama el primer grado, Ruach Hashem. ¿Le habló? ¿La profecía le habló? No. ¿Le dijo algo? No. Es una sensación de un valor y fuerza que Hashem le da. Segundo nivel. Entendimiento cerebral para saber qué decir o escribir. ¿Cómo escribió Esther la Megilá? ¿Cómo se escribieron todos los manuscritos, los Ketuvim? Ketuvim, ¿qué es Ketuvim? Escritos, agrega el Rambam, por Ruach HaKodesh. Escritos por Ruach HaKodesh. ¿A qué me refiero? Cuando Esther escribía la Megilá, y en la Megilá, como ya saben, está la famosa conferencia del juicio de Nuremberg con todo, ¿sí? Okay. Ella, cuando estaba escribiéndolo, ¿vio el juicio de Nuremberg? ¿Lo profetizó? No. Es el grado de escribir impulsado o manejado por Akadosh Baruj Hu, y no te das cuenta que mientras estás escribiendo estás codificando muchas cosas que no necesariamente sabes lo que estás codificando. Van a pasar. Y cuando Dios decida que se revele,
en tus escritos se verán las cosas. Los que conocen mi conferencia sobre el Salmo 69 de Teilim con el submarino Dakar o la boda de Versailles que se cayó al piso. David Amelech escribió Teilim. Y quería cantar o quería desahogarse o quería pedir o quería agradecer. Pero ahí Dios le está escondiendo muchos hechos del futuro. Es el segundo grado. ¿Me expliqué? Tercero es cuando el profeta sueña. Estamos subiendo de grado, ¿sí? Cuando el profeta sueña. El sueño es un medio de comunicación entre el Kadosh Baruj Hu y el ser humano. Es un momento donde la Neshama, la intermediaria, ¿se acuerdan? Se despega y sube. Y es momento donde puede la antena captar sin interferencia del búnker donde está viviendo. Es el poder del sueño. Y muchas profecías y muchos escritos en la Torah hablan de ciertas profecías que provenían a través de sueños. 4. ¿Y en el sueño qué le pasó? Vio. Este grado es vio. Por ejemplo, el grado de Yosef. Él ve espigas. Él ve estrellas. Paró ve vacas. Es visión. Visión nocturna, sueño. Ese es el nivel que dije. 3. El 3. El 4 es cuando escucha en el sueño una voz que le dice. Ese es el grado, por ejemplo, de Jacob Avinu. Vio las escaleras. Es visión. Nivel 3. Y Hashem apareció en el sueño y le dijo. Aquí no lo dije correctamente, Jacob, pero que nada más quiero usar el término de le dice en el sueño. Hay una voz que habla en el sueño. Es 4 nivel. Voz, sin visión. 5 nivel, una persona en el sueño le habla. Ya es no voz, que es más leve, sino incluso ves la fuente de la voz. 6 nivel, que no es un... ¿A quién vio? ¿A quién? Yoshua. No. Vaidaber Elai Aish Ben Adam en Yehezkel. Y me habló un Ben Adam, dice Yehezkel. 6 nivel, ángel, no humano. Un nivel más elevado, un ángel que aparece en el sueño y le dice, no. Vayomer Elai Malach Elokim Ba'alom. Daniel también tiene así. Y apareció el Malach y le preguntó, ¿y esto qué es? Y el Malach le explicó. Es un nivel más elevado. ¿Dónde estoy? 7. No, 6. Este es 7. 7. Después vean el video y vayan. 7 es cuando ve en el sueño que Hashem le está hablando. Y eso es lo que Jacob vino, por eso dije que Jacob vino, que decía, Veine Hashem Nitzav Alaba Yomar. Es una presencia divina, una luz divina que él ve, que esa luz le habla, que es a Kadosh Baruj Hu. Entonces, el 3 era visión, ejemplo en el sueño, ejemplo, espigas. El 4 era voz, sin fuente. La 5 era persona. La 6 era ángel. Y la 7, Hashem. La 8 ya no es sueño. Ya se llama Hazón. Hazón. Visión. Pero no durmiendo. El profeta está despierto. ¿Y qué va a ver en visión? Verá flechas
o Abraham en Brit Ben Abetarim. En muchas ocasiones es el profeta no durmiendo, viendo visiones que tiene que entenderlas. Si las flechas llegaron del norte, Mitzafon Tipatah Hara'a, va a empezar a haber una guerra del Hezbollah, yo qué sé, del norte. Entonces es una forma de interpretar visión no durmiendo. 9. Que escuche cosas despierto. Es decir, una voz divina que le habla. 10. Que vea, así el Rambam lo interpreta, que vea persona hablándole. Por ejemplo, los malachim cuando llegaron a la casa de Abraham, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Son personas hablando con él. Pero es, el Rambam lo llama nevuá, donde del cielo le mandaron a alguien que le diga, y él está viendo a la persona hablando con él. El 11avo, Viendo al ángel tendría que no, ser. no, es persona, ve persona. El 11avo es ve ángel. Ahí entra Manoach. Y Yoshua Binun. Yoshua Binun, que sepan, cuando Akadosh Baruj Hu quiso, después del becerro, poner intermediario entre nosotros y él, que era Mijael, Moshe Rabbeinu no aceptó. Cuando murió Moshe, apareció antes de la guerra, de la conquista, un malach ante Yehoshua. Y Yehoshua le preguntó, Alanu ataim letzarenu, ¿tú eres de nuestro bando o viniste del otro bando? ¿Qué? ¿Eres del Sarot de Esa que viene a guerrear conmigo o eres de mi lado? Y él dijo, no, Hashem me mandó a Tabati, ahora pude llegar porque tu maestro no quería que yo llegue. Pero eso es visión angelical que según el Rambam es la más elevada. ¿Qué debería de ser una más? Pero por ello dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, Kilo irani Adam Bahai. Adam, Hay, no. Ahora. Que sepan que según todos, Moshe Rabbeinu sale de todas las categorías. Moshe tiene un nivel único, un nivel muy elevado. Y también a mí sabe cuando salió de Egipto, tuvieron esos niveles muy elevados solo para que entiendan a Moshe durante 40 años. Cierro la idea. Nosotros, si hay 11 grados, nosotros estamos en el 98, si es que hay una así. Pero no por eso no podemos alcanzar algo de divinidad, algo de espiritualidad. No es correcto que las personas no tengan la emuná que podemos llegar a algo. Perdón, me equivoqué. No 98 porque iba subiendo. Nosotros estamos en menos 98, para abajo. Pero no por eso. Que sepan, intuición. ¿Qué es intuición? Explíquenme intuición. ¿Qué es intuición? ¿Qué es sexto sentido? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? El sentido del tacto le tengo aquí. El sentido del olfato le tengo aquí. ¿Dónde está el sexto sentido? El sexto sentido está en el alma. Y cuanto más uno la tendrá desarrollada, en alguna forma, en 000.1, podrá llegar a decir cosas que aunque no las planeó, es justamente lo que había que decir. Podrá... Los niños con el Isha. No, pero eso ya hablo de época de profetas. Ahora estoy hablando de nosotros. Hay que saber que tienes esa posibilidad de cierta conexión con Akadosh Baruj Hu. Llévalo al mundo de los negocios. Yo les digo, la gente rica que yo por lo menos conozco, tienen esa intuición que llega a un negocio y te dicen no. Tú le dices, pero ¿por qué no? No. Ni él sabe explicar el no. Y llega otra estupidez y dice, sí. Y esto cae, y esto... Es cuando Akadosh Baruj Hu... ¿Qué pasa ahí? Cuando Akadosh Baruj Hu quiere, entonces te da un feeling interno del sí y del no. Que sepan en Shidduchim, yo siempre digo a los jóvenes, purifíquense lo más que puedan antes de elegir tu pareja, porque la única forma que vas a poder saber si esta es la indicada o no, no es tu cuerpo, es el clic
interno que hay en tu alma. Me dijo un joven, sí, entre ella y yo había un clic en el mouse, en el internet, cuando la buscó, había un clic. Hay algo interno en todos nosotros, que cuanto más tu neshama se purifique, más podrás tener la antena puesta a nuestro nivel, en nuestra realidad. Estamos en la diáspora, estamos en una época baja, estamos en todo. Pero algo, dijeron Jajamín, que cuando llegue la Geulá, se empezará a despertar en muchos la profecía, el poder de profecía. Qué bonito sería que esa época, cada uno de nosotros se vaya preparando espiritualmente para que cuando llegue ese Matán Torah, aunque haya Nevuá Klalit, tú ya estarás listo en tu Nevuá Pratit para alcanzar esos niveles. Ojalá que lleguemos a eso, ojalá que alcancemos esos niveles y ojalá que siempre Akadosh Baruj Hu nos ayude a mandar señales. ¿Y saben cuál es la veraja más grande? Que podamos interpretarlo correctamente. Porque si lo interpretas incorrectamente eres Nevi Sheker, que es ser Nevi Emet. Hay que tener la Jochma, hay que tener el mensaje, pero hay que saber también interpretarlo. Perdón que me alargue un minuto más. Urim Betumim. Los Urim Betumim. El pectoral. ¿Qué es Urim? Luz. ¿Qué es Tumim? Tam es perfecto. Urim Betumim es que cuando se prendían las luces, es un grado. Segundo grado es saber acomodar las letras. Porque puedo acomodarlas diferente y sale totalmente diferente. Oneg y Nega, Keter y Karet, son las mismas letras, pero son muy diferentes. ¿Qué le dijo Haná a Eli? Tú tendrás grado de Urim, porque se te prendieron, pero no tienes grado de Tumim, no lo sabes leer. Es un nivel muy incómodo que Dios te manda la señal, porque todos tenemos un pectoral aquí, todos. Todos tenemos ese sexto sentido en la Neshama. Y ojalá se prendan luces, es grado número 1. Grado número 2, esas luces que se prendieron, que tengamos el nivel de Tumim para poder leerlo correctamente. Cuanto más elevados podremos ser en nuestra generación, en nuestra realidad, más esos Urim Betumim de Nevuá Pratit se podrán prender. Muchas gracias.